Buenas tardes. Pues en el último vídeo habíamos visto cuáles iban a ser los elementos característicos de un espacio vectorial y lo que íbamos a hacer con ellos, con los vectores, es decir, íbamos a combinarlos linealmente. Señalábamos también la necesidad de poner orden en este nuevo espacio, el espacio vectorial, en definitiva, de establecer un sistema de referencia, un grupo de vectores privilegiados, por así decirlo, que nos sirvieran de guía y a partir de los cuales, pues, todos los vectores del espacio, incluidos ellos, quedaran especificados de manera inequívoca, sin posibilidad de confusión. Decíamos, lo que vamos a hacer es colocarles una especie de matrícula a cada vector de tal manera que lo tengamos en todo momento identificado. ¿Y cómo vamos a hacer esto, de identificar a cada vector? Pues solo sabemos hacer una cosa en el espacio vectorial, que es combinar linealmente vectores, y así es como lo vamos a hacer. Estas ideas un poco pues es lo que aquí a grandes rasgos os he resumido en esto. Rn y R representan los dos conjuntos matemáticos con los que vamos a trabajar. Rn es nuestro conjunto de vectores eneadas de números reales, todos pegados, y que van a ser nuestros vectores. Dr, pues ya sabéis, es el conjunto de los números reales y no voy a añadir nada más. Se cumplen pues todas esas propiedades que cumplen los números reales, que son también de alguna manera trasladadas a el conjunto Rn, pero lo de trasladadas entre comillas, porque son elementos distintos. Y lo que vamos a hacer con los vectores, esto es lo que haremos todo el tiempo, es combinarlos linealmente, ¿vale? Esta es la operación básica. Combinamos linealmente vectores, cogemos los vectores U1, U2, U P. P es un número de vectores, por tanto un número natural. Pueden ser 1, puede ser 2, pueden ser 17, pueden ser 1000 vectores y los combinamos linealmente. Eso consiste en colocar un escalar, un número real, multiplicando a cada vector y de tal manera que el resultado acaba siendo una suma de vectores, en definitiva, un vector X. X que pertenece a Rn, como U1, U2, U_P. Os he puesto esto mismo un poco de una manera más matemática para que también pues, os vaya sonando. Pues bien, un sistema de referencia adecuado en un espacio vectorial es justamente lo que vamos a denominar base del espacio vectorial. Puede demostrarse que una base del espacio vectorial es en realidad cualquier grupo de vectores del espacio que cumpla dos cosas. En primer lugar, que sea un sistema generador. Os he puesto ese G, ¿vale? Un sistema generador del espacio. Es decir, y de una manera muy resumida, que se trate de un grupo con un número suficiente de vectores como para que a partir de ellos y mediante combinación lineal podamos obtener todos los vectores del espacio. Ya veréis más adelante que esto se va a traducir en que cuando calculemos las coordenadas de los vectores obtengamos un sistema compatible. Pero bueno, eso será más adelante. Hay una segunda condición. Se tiene que cumplir también para que un grupo de vectores sea una base, que sean lo que llamamos linealmente independiente. Que el grupo sea linealmente independiente. ¿Y qué significa eso? Pues sencillamente que ninguno de los vectores que forme el grupo se pueda obtener como combinación lineal del resto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque en la medida en que este grupo de vectores esté formado por vectores linealmente independientes, repito, que ninguno se pueda poner como combinación lineal del resto, las coordenadas de cualquier vector cuando lo exprese en relación a ellos van a ser únicas.
Estas coordenadas únicas van a ser la matrícula que le vamos a poner a los vectores del espacio vectorial. Y no habrá posibilidad de confusión porque cada vector tendrá sus propias coordenadas y serán únicas. Esta es la idea. Esto se traducirá más adelante, ya lo veréis, en que cuando vaya a calcular las coordenadas de un vector, el que sea, en relación a una base, voy a obtener un sistema compatible determinado cuya solución es única, que en definitiva supondrá que las coordenadas son únicas. De esta manera, pues va a resultar que todos los vectores del espacio van a haber quedado referenciados, especificados, sin posibilidad de confusión, como digo, mediante sus coordenadas. Sus coordenadas van a ser esa matrícula de la que os hablaba el otro día y que no habrá posibilidad de confusión, ya que cada vector tendrá sus coordenadas únicas, tendrá su matrícula única. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poco de todo esto, pero ya os anticipo que va a haber infinitas bases posibles o sistemas de referencia aceptables en Rn y que todas ellas van a tener siempre el mismo número de vectores, n vectores. Si estoy en Rn, el número de vectores que van a formar una base cualquiera del espacio va a ser siempre n. En consecuencia, cualquier vector de Rn va a tener una matrícula, es decir, una matrícula, unas coordenadas formadas por n escalares, que son los escalares de la combinación lineal al expresar el vector en relación a la base que hayamos elegido. Pues a este numerito n, repito, número de vectores de una base cualquiera en Rn, o también número de coordenadas que va a tener un vector cualquiera de Rn cuando lo exprese en relación a la base, es a lo que se denomina dimensión del espacio vectorial. Es esto que os he puesto aquí. Se escribe así: la dimensión dim de Rn es n. Y este n representa, como os acabo de señalar, el número de vectores que va a formar cualquier base que elijamos, cualquier sistema de referencia dentro de nuestro espacio, Rn, y va a ser también el número de coordenadas que va a tener cualquier vector cuando lo exprese en relación a la base. Su matrícula, vamos. Más adelante ya os comentaré también, ya veremos, que este numerito n también es en realidad el máximo número de vectores linealmente independientes que se pueden agrupar dentro del espacio. Pero como me doy cuenta de que son muchos conceptos y que además se interrelacionan, lo mejor es que vayamos a un ejemplo y un poco ir viendo con más detalle y más despacio pues todas estas cosas que ya os he anticipado, ¿vale? Entonces vamos a empezar por poner un ejemplo. Nos vamos a inventar un grupo de vectores. Nos vamos como siempre a R2. En R2 lo que tenemos, nuestros vectores X están formados por dos componentes, dos números reales, X1 y X sub 2. Aquí voy a juntar dos vectores, por ejemplo, bueno, vosotros ya sabéis también, aunque solo sea porque lo he adelantado, vamos a ponerlo, que la dimensión de R2 es 2. Y que sabéis que, porque yo os lo he dicho, no porque lo hayamos demostrado ni nada parecido, que las bases, los sistemas de referencia que nos van a servir en R2 van a estar formados por dos vectores de R2, ¿vale? Entonces vamos a coger un grupo de dos vectores. Por ejemplo, voy a llamar a este grupo B y el primer grupo
va a estar formado por el vector, el primer vector va a ser, por ejemplo, pues el 1 menos 1, y un segundo vector, el u2, pues podría ser el 2, 1. ¿Vale? Aquí tengo dos vectores de R2, los he juntado en un grupo, y lo que me estoy planteando es encontrar las coordenadas de un vector, digamos un vector tal como este, por ejemplo el menos 3, 6, ¿vale? Voy a buscar las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación al vector u1 y u2, y voy a ver qué es lo que pasa, simplemente. Bueno, pues yo sé que las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación al u1 y el u2 no son nada más que los escalares de la combinación lineal cuando expreso el vector x, menos 3, 6, como combinación lineal del u1 y el u2. Es decir, un numerito lambda, primera coordenada, por el vector 1 menos 1, más otro escalar, otro numerito, mu, por el vector 2, 1, para obtener como resultado de esta combinación lineal el vector menos 3, 6. Lo que estoy haciendo aquí es combinar linealmente los vectores 1, menos 1 y 2, 1 para obtener el vector menos 3, 6. Los escalares de la combinación lineal son lambda y mu, desconocidos. Justamente es lo que quiero hallar. Las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación a 1, menos 1 y 2, 1 son precisamente lambda y mu, lo que desconozco y lo que quiero hallar. Para hallar esto, lo único que tengo que saber es cómo combino linealmente vectores, es decir, cómo calculo el producto de escalar por vector y cómo sumo vectores. Entonces, ¿cómo obtengo la primera componente del vector resultante? Menos 3. Pues calculando el producto del escalar lambda por la primera componente. Os lo voy a hacer más despacio. Cuando haga esta operación, fijaros que lo que me queda es lambda menos lambda más 2 mu igual a menos 3, 6. Simplemente he aplicado el producto de escalar por vector y ahora me queda la suma de dos vectores. ¿Y ahora cómo sumo vectores? Primera componente con primera componente para obtener primera componente, segunda componente con segunda componente para obtener segunda componente del vector resultante. Es decir, la primera componente del primer vector es lambda más primera componente del segundo vector 2 mu para obtener la primera componente del vector resultante, menos 3. Ahora, segunda componente del primer vector, menos lambda, más segunda componente del segundo vector, mu, igual a segunda componente del vector resultante, 6. ¿Vale? Fijaros que lo que estoy obteniendo aquí es un sistema, es compatible, ¿vale? No hay contradicciones entre estas dos ecuaciones y que además es determinado. Es decir, va a tener solución única. Dos ecuaciones, dos incógnitas, no me sobra ninguna. Entonces, las incógnitas son justamente lambda y mu, lo que voy a hallar. Las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación al 1, menos 1 y 2, 1. Voy a hallarlas. ¿Vale? Sumo las dos ecuaciones y lo que me queda es que 3 mu es igual a menos 3 más 6, 3. Así que mu es igual a 1. Esta sería la segunda coordenada. Por otro lado, me voy a la segunda ecuación y despejo lambda. Lambda es igual a mu menos 6. Como mu es 1, esto me queda menos 5. Bueno, pues ya hemos hallado
las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación a 1, menos 1 y 2, 1. Sus coordenadas, vamos a ponerlo ahora, son lambda igual a menos 5 y mu igual a 1. Si hacéis esta operación, combináis linealmente estos dos vectores con esos dos escalares, obviamente obtendréis el vector menos 3, 6. ¿Vale? Repito un poco el lenguaje, que es lo que me interesa ahora. Ahora mismo pues ya podríamos decir que el vector menos 3, 6 es combinación lineal de los vectores 1, menos 1 y 2, 1 con escalares o coordenadas menos 5 y 1. Si vemos lo que ha pasado gráficamente, ¿vale? Pues tenemos la oportunidad de hacerlo bien porque está cuadriculado todo esto. Yo creo que así debería ser suficiente. Entonces voy a representar el vector U1, el U2 y vamos a obtener el vector resultante, el menos 3, 6. ¿Vale? Fijaros lo que pasa. El vector U1 podríamos utilizar... Vamos a cambiar de color. El vector U1 es el 1 menos 1. Utilizando un cuadrito para una unidad, pues sería este de aquí. ¿Vale? Este sería el vector U1. 1 menos 1. El vector U2 es el 2, 1. Que sería este de aquí. Multiplicando el vector 1 menos 1, el U1, por menos 5, obtengo en realidad este vector. Bueno, voy a representaros en primer lugar el vector menos 3, 6 y luego veis cómo se obtiene. Comprobamos así un poco, nos sirve para comprobar la regla del paralelogramo de la suma que os decía en el vídeo anterior. Si representamos el vector resultante, el x menos 3, 6, pues nos saldrá aquí. Aquí estaría el menos 3, vamos a poner el otro color, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sería este. ¿Vale? Aquí está el vector resultante, x menos 3, 6. ¿Cómo lo hemos obtenido? Pues así. Hemos cogido y el vector 1 menos 1 lo hemos multiplicado por menos 5. ¿Qué ha pasado al multiplicarlo por menos 5? Pues que hemos obtenido realmente un vector en línea con él, yo creo que lo había hecho por aquí, para no repetirlo. Bueno, sí, pero estaba con lambda y mu, pues lo hacemos ahora, ¿vale? Fijaros que esto es en realidad el vector menos 5, 5, que lo estoy sumando con el vector 1 por 2, 1 es el 2, 1. Y en realidad estoy sumando estos dos vectores. El menos 5, 5 es la prolongación del 1 menos 1, está en línea con él, es proporcional a él, pero al multiplicarlo por un número negativo, pues lo cambiamos, aunque está en línea, le cambiamos el sentido. Y lo que obtenemos, vamos a representarlo, es el menos 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 5. ¿Vale? Fijaros que obtenemos este. Y el otro es el 2, 1, que es
en línea con el 2, 1. Como lo he multiplicado por 1, pues ni lo hago más largo ni lo hago más corto y además conservo la dirección. El 1 es el elemento neutro del producto de escalar por vector. Con lo cual vuelvo a obtener el vector 2, 1, que ya lo tengo en naranja. Si queréis lo ponemos también un poco en blanco. Y ahora fijaros lo que pasa. Cuando sumo el menos 5, 5 con el 2, 1, si formo el paralelogramo, ¿qué tendría que hacer? Pues el 2, 1 me lo trasladaría paralelamente aquí. Sería este. Y ahora el menos 5, 5 lo traslado paralelamente al principio, a la flechita del U2. Y cuando uno el origen con el extremo del paralelogramo, ¿qué me sale? El vector menos 3, 6. Esto es la regla del paralelogramo. He aprovechado un poco para que así lo pudiéramos ver bien hecho, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Resumiendo, hemos escrito el vector menos 3, 6 como combinación lineal del 1, menos 1 y 2, 1 con los escalares menos 5 y 1. Y hemos observado además que solamente los escalares menos 5 y 1 nos permiten obtener a partir de 1, menos 1 y 2, 1 al vector menos 3, 6, porque se obtenía un sistema compatible determinado. Como ningún otro vector del espacio va a tener estas coordenadas, porque si cambio aquí de vector menos 3, 6, el sistema ya es distinto y me dará otra solución, puedo decir que el vector menos 3, 6 tiene por matrícula, es decir, por coordenadas, a menos 5 y a 1 en relación a el grupo B. Sin posibilidad de equivocarme, porque como os digo, ningún otro vector va a tener por coordenadas a menos 5 y 1 nada más que el vector menos 3, 6 en todo el espacio. Luego lo vemos también con más detalle. Pero ya podéis imaginaros que este grupo que os he puesto aquí, el formado por los vectores 1, menos 1 y 2, 1, es en realidad una base del espacio vectorial. ¿Y por qué sé esto? Bueno, pues porque se cumplen las dos condiciones de las que hemos hablado antes. En primer lugar, no sé si haceros primeramente, sí, vamos a ver. En primer lugar, porque son linealmente independientes. ¿Y qué significa que sean linealmente independientes? Decíamos que ninguno del grupo es combinación lineal de los otros. En este grupo solo tenemos dos vectores, el 1, menos 1 y el 2, 1. Y es obvio que ninguno de ellos es combinación lineal del otro. ¿Por qué? Porque al tener solo dos vectores, para que pudieran ser combinación lineal, tendrían que ser proporcionales. Es decir, tendrían que estar en línea uno con el otro. Y es obvio, lo podéis ver en el gráfico, el 1 menos 1 es el amarillo y el 2, 1 es el naranja, que no están en línea, no son proporcionales, no son colineales. Luego entonces no son combinación lineal. Luego son linealmente independientes, ¿vale? Aunque sea gráficamente, ya lo hemos justificado. Si queréis verlo analíticamente, pues tendríamos que hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a intentar poner el vector 2, 1 como combinación lineal del 1 menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se puede obtener el 2, 1. Como solo tengo un vector para combinar linealmente, que es el 1 menos 1, solo tengo un escalar. Por ejemplo, k. ¿Vale? Voy a intentar poner el 2, 1 como combinación lineal del 1 menos 1. Y eso equivale a calcular el producto escalar de k por 1 menos 1 para obtener el vector 2, 1. Y hago lo de antes. Primera componente, 2. Tiene que salir al multiplicar ¿qué? K por primera componente, k. Segunda componente del vector resultante, 1. Tiene que salir al multiplicar k por la segunda componente, k por menos 1 menos k. Bueno, pues ¿a qué hemos llegado? A que k tiene que ser por una parte 2 y por otra parte k tendría que ser menos 1. K es 2 y k es menos 1, ¿vale? Imposible.
K solo puede ser un valor. Luego entonces, dicho de otra forma, las dos ecuaciones que hemos obtenido pues son incompatibles, son contradictorias, y lo que hemos formado aquí es un sistema incompatible. Y el hecho de que sea un sistema incompatible, lo que nos está diciendo es que no existe, así se pone, no existe K, número real, que permita escribir 2,1 como K por 1 menos 1. Dicho de otra forma, que no son proporcionales, porque si existiera K serían proporcionales, estarían en línea. ¿Vale? Esta sería la forma de verlo analíticamente. Hay otra forma de verlo, pero para eso os tendría que hablar del teorema de unicidad de coordenadas y dar una definición de independencia lineal que podríamos verla, de hecho podría hacerlo en un vídeo aparte, pero que realmente no va a ser necesario si entendéis todo lo que os estoy diciendo. A lo mejor lo hago para que veáis una demostración un poco en matemáticas por reducción al absurdo, para que veáis una, por lo menos en el curso. Bueno, ya me lo planteo y si decido que puede ser interesante, pues a lo mejor lo hago en un vídeo específico. No llevaría tampoco demasiado tiempo. Vale, entonces estamos de acuerdo en que este grupo que yo me había inventado, formado por los vectores 1, menos 1 y 2, 1, es un grupo de vectores linealmente independientes. Ninguno se puede poner como combinación lineal del otro, lo cual se traduce en que no son colineales o no son proporcionales. La segunda condición, ¿cuál era? Que tendría que ser un sistema generador. Es decir, que a partir de él, de este grupo, se pueda obtener cualquier vector del espacio. Lo hemos comprobado con el vector, concretamente, con el vector menos 3, 6, que se puede poner como combinación lineal de estos dos. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿cómo puedo estar seguro de que cualquier vector del espacio se puede poner como combinación lineal de ellos? El menos 3, 6 sé que sí, pero el resto, bueno, pues podríamos verlo incluso también de dos maneras. Podríamos verlo gráficamente y podríamos verlo analíticamente. Y yo creo que merece la pena aquí verlo de las dos formas. Mirad, esto es lo que pasa. Cuando tenemos dos vectores en R2 que son linealmente independientes, tal como por ejemplo este y este, mediante su combinación lineal, jugando con los lambda y mu, por ejemplo, puedo hacer este más largo, puedo hacerlo también más largo pero cambiarle de dirección hasta aquí, y con este exactamente igual, ¿vale? Más pequeño, pues jugando con el lambda y el mu, los vectores iniciales, siempre los puedo convertir en otros en línea con ellos, y al formar el paralelogramo de la suma, pues soy capaz de obtener cualquier vector, por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este, voy a ser capaz de obtener cualquier vector del espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que estos dos vectores, el 1 menos 1 y 2, 1, jugando con el lambda y el mu adecuados, me va a permitir obtener cualquier vector x1, x2 que yo ponga aquí. Vamos a hacerlo analíticamente, pero casi es más interesante que os deis cuenta de que yo siempre, a partir de estos dos vectores, por ejemplo este y este, ¿vale?, puedo obtener el vector que a mí me dé la gana. Por ejemplo, pues este. ¿Qué tendría que hacer para esto? Pues este le podría dejar como está y este le podría ampliar y entonces ya me sale con el paralelogramo. ¿Veis? Y así con cualquier otro. Entonces, pero vamos a hacerlo también analíticamente. Desde un punto de vista analítico, lo que querríamos demostrar ahora es que lambda por el vector 1 menos 1 más mu por el vector 2, 1 tienen que permitirme obtener cualquier vector del espacio. No lo precisemos, entonces, un vector genérico x1, x2, el que sea. Antes fue el menos 3, 6,
pero puede ser los dos numeritos que yo ponga aquí, los que a mí me dé la gana. Entonces voy a trabajar como si x1, x2 fueran cualquier numerito, cualesquiera numeritos que no estén todavía especificados. Llegaría a este sistema. Lambda más 2 mu igual a x1. Por otro lado, menos lambda más mu igual a x2. ¿Vale? Y entonces, pasa lo de antes, ya lo habíamos comentado. Lo que os tengo aquí es un sistema compatible, siempre tiene solución. Estas dos ecuaciones no se contradicen. Lo único que ocurre aquí es que x1 y x2 son lo que en matemáticas llamamos parámetros. Es decir, no son incógnitas, solamente que no están especificados sus valores. Pueden ser los que yo quiera. Ya habrá ocasión de precisarlo. Entonces lo resuelvo como si fueran antes el menos 3 y el 6, ¿vale? Exactamente igual. Y entonces, al resolverlo, procediendo de la misma manera que antes, sumando las dos ecuaciones, se me van los lambda y obtengo que 3 mu es igual a x1 más x2. En definitiva, que la coordenada mu va a ser igual a x1 más x2, os recuerdo, primera y segunda componente del vector sumadas y dividido entre 3. Conocido mu, por ejemplo, despejamos de la segunda lambda. Y tendremos que lambda es igual a mu menos x2. Es decir, x1 más x2 partido de 3, puesto que eso es mu, y le resto ahora x2. ¿Vale? Dividiendo todo entre 3, pues ¿qué me queda? x1 y luego x2 menos 3x2, pues menos 2x2. Así que esto es lo que ha pasado. Resulta que sea cual sea el vector x1, x2, que yo coloque aquí y que exprese como combinación lineal de los vectores 1, menos 1 y 2, 1, sus coordenadas, vamos a ponerlas aquí, serán siempre de esta forma. Lambda igual a x1 menos 2x2 partido de 3 y mu igual a x1 más x2 partido de 3. Sea cual sea el vector x1 y x2 que yo coloque ahí, que yo exprese como combinación lineal de estos dos, lambda y mu siempre tienen solución. Y es el resultado de hacer estas cuentas con las componentes del vector resultante. Vamos a comprobarlo en lo que hicimos antes. Por ejemplo, ¿cuáles serían las coordenadas para el vector menos 3, 6? Lambda sería x1 menos 3, menos 2 por x2, menos 2 por 6, menos 12. Luego tenemos menos 15 entre 3, menos 5 por el primer vector, 1 menos 1. Y ahora mu más x1 más x2. x1 es menos 3, x2 es 6, menos 3 más 6 es 3, 3 entre 3, 1, por 2, 1. ¿Vale? Menos 5 más 2, menos 3, menos 5 más 1, menos 5 más 1, esto es un menos 1, ¿vale? Menos 5 por menos 1, sí, ¿no? Sí, 1 menos 1, menos 5 por menos 1 más 5, más 1 por 1, 6, ¿vale? Veis que sale. Pero cojamos otro vector, por ejemplo el 0, 0. ¿Cuáles serían sus coordenadas ahora en relación
a esta base que hemos cogido aquí, que ya hemos comprobado que en efecto es una base? Pues las coordenadas serían, a ver, lambda sería 0 menos 0 entre 3, 0, por 1 menos 1, más mu sería 0 más 0 entre 3, 0, por 2, 1. Podemos escribir el vector 0, 0, el vector nulo, os recuerdo, a través de sus coordenadas en nuestra base B. El vector menos 3, 6 lo podemos llamar y él acudirá seguro si decimos, a ver, ¿dónde está el menos 5, 1? Si utilizo como sistema de referencia la base B, y aparecerá él, el menos 3, 6. Si, por ejemplo, mi vector fuese incluso, cojamos uno de la base. La base es 1 menos 1, 2, 1. Cojamos el vector 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Cuáles serían sus coordenadas? Aquí no hace falta ni calcularlas. Sería una vez 1 menos 1 más 0 veces el 2, 1. Así que el vector 1 menos 1, que de hecho forma parte de la propia base, se escribe en relación a la base de la cual forma parte como 1 y 0, que son sus coordenadas, la propia base. Cojamos otro más, el vector 2, 1. ¿Cómo se escribiría el vector 2, 1 en la base B? Pues lambda sería x1, 2, menos 2 por 1, 2, 0 entre 3, 0. Claro, es que el 2, 1, estoy pensando que justamente es el otro de la base B. Bueno, pues no pasa nada. Pero no hace falta ya ni calcularlo, porque os digo que va a ser 0 veces el primero más una vez el mismo. 2 veces 1. Y así con cualquier otro vector que cojáis. ¿Vale? Esta sería la idea. Veis entonces que cuando juntamos las dos cosas anteriores, linealmente independientes, un grupo de vectores formado por vectores linealmente independientes, ninguno combinación lineal del otro, y que además sea sistema generador, pues el resultado es que el grupo que hemos cogido, en nuestro caso el 1 menos 1 y 2, 1, serían una base, un sistema de referencia adecuado en nuestro espacio vectorial, a partir del cual podemos escribir o podemos llamar a cualquier vector por sus coordenadas, sabiendo que las coordenadas de un vector concreto, menos 3, 6, solo las tiene él. El único vector de R2 que tiene por coordenadas menos 5, 1 en la base B es el menos 3, 6, ningún otro. Así que le tenemos identificado, que era nuestro objetivo. Claro, surge entonces la siguiente pregunta. Vosotros os deberéis hacer en estos momentos esta pregunta si habéis entendido esto aceptablemente, o por lo menos cuando le deis una vuelta. ¿Se podría obtener cualquier vector con más de 2 vectores y con menos de 2 vectores? Dicho de otra forma, ¿puede haber bases en R2 que tengan menos de 2 vectores y que tengan más de 2 vectores? Bueno, pues la respuesta es no. La respuesta podemos escribirla. La verdad que para no hacer demasiado extenso el vídeo, incluso se me ocurre que podríamos pararlo aquí. Os voy a formular la pregunta, os voy a dar la respuesta y os voy a dejar a vosotros que un poco tratéis de razonarlo. Me da igual que acudáis a un razonamiento gráfico, tal y como he hecho yo, o a uno analítico. Me vale cualquiera de los dos, pero tenéis que llegar a lo siguiente, pensando. Esta es la idea, ¿vale? Lo pongo en otro color. Se puede obtener cualquier vector, vamos a poner de R2, ¿vale? Ya habrá momento de generalizar esto a R3, Rn en general.
prefiero que penséis con R2, que es más sencillo y más intuitivo. Se puede obtener cualquier vector de R2 con menos de 2 vectores. Y con más de 2 vectores. ¿Vale? En definitiva, daros cuenta de que lo que os estoy preguntando es si puede haber en R2. Esto es exactamente lo mismo que preguntaros, ¿puede haber en R2 bases con menos de 2 vectores o con más de 2 vectores? ¿Vale? Repito, la respuesta es no. Y lo que pretendo es que me lo justificáis por lo menos gráficamente, ¿vale? Y ya después de que penséis esto y razonéis un poco, porque en el fondo no es tan fácil, los conceptos están bastante interrelacionados, pues una vez que lo hayáis pensado, yo lo aclararé entonces en el próximo vídeo. Así que lo dejamos aquí en esta ocasión y en el próximo vídeo pues resolvemos esto y hablaremos un poco más de eso de la dimensión. Entraremos un poquito más en